Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria que solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en estos diálogos. Estamos listos para dar inicio a una nueva diada que, bueno, tiene que ver con lo que ya abordábamos la semana anterior en esta emisión especial que tuvimos sobre la Cátedra de la Interculturalidad. Pues, bueno, vamos a seguir en esta línea debatiendo sobre esta cuestión precisamente. El día de ahora, pues, más enfocado a la cuestión educativa y también en la formación para la ciudadanía. Esta diada es aprender y formarse desde la pluralidad, la diferencia y la interculturalidad. Y el día de hoy, en concreto, hablaremos de nuevas epistemes de aprendizaje y formación no occidentales y currícula escolar. Agradezco a todos los que están detrás de este programa, en la coordinación a la doctora Marta Vergara, en la producción a Fabián Robles, Luz Cuellar, Perla López, Cristian Arriaga, y en los controles por acá regreso a Alejandro Coronado. Qué bueno que nos acompañas, Alejandro. De este lado de los micrófonos, muy feliz de presentar el retorno de Ramón Gómez. Y bueno, mi nombre es Almendra Orozco. ¿Cómo estás? Hola Almendra, en efecto yo estoy encantado. Ya hace 2 semanas comenzamos aquí con retomando los pininos. Pero bueno, tal y como lo señalabas, esta serie de 2 programas se constituye en una especie de continuación aplicada de todos los elementos teóricos que escuchábamos en voz de nuestros invitados. Y hablando de invitados, ¿por qué no comenzamos a presentar a quienes hoy nos acompañan en esta mesa? Vamos a comenzar con el doctor René Crocker Sahagún. René. El doctor René Crocker es médico cirujano y partero, especializado en salud pública, en orientación materno-infantil y en investigación educativa aplicada. El doctor René también es maestro normalista con orientación en educación bilingüe y actualmente coordina el programa de salud, alimentación y nutrición comunitaria en el Instituto Regional de Investigación de Salud Pública, en el CUCS, en nuestra universidad. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, también nos acompaña de este lado la doctora Gloria Briceño Alcaraz. Ella es doctora en educación por nuestra universidad, actualmente profesora investigadora en el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio de la Secretaría de Educación Jalisco, y entre sus líneas de investigación se encuentra la educación intercultural. Gloria, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, bien, estamos aquí peleándonos el micrófono y tenemos casa llena y por ello estamos con esta tiempos. También nos acompaña el doctor Aníbal Aguilar. El doctor Aníbal Huizar Aguilar es profesor en la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, en nuestra universidad. Es también director de la Escuela Normal Experimental en Colotlán. Tiene un doctorado en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Guanajuato. Guadalajara, aquí en Jalisco. Es que esto de andar portando lentes, yo no me acostumbro a ello. Aníbal, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar en este espacio. Sí, y bueno, también se suma a este diálogo Víctor de la Cruz Robles. Él actualmente es estudiante de la licenciatura en Educación Primaria por la Normal Experimental de Colotlán. Gracias por acompañarnos, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a arrancar este diálogo escuchando lo que sigue y enseguida regresamos ya para poner el tema sobre la mesa. Ideograma. México es un país pluriétnico y pluricultural que tiene una gran variedad de comunidades indígenas con su propia identidad étnica, sus raíces y sus tradiciones. Más de 12 millones de los habitantes hablan una lengua nativa y cerca del 22% están registrados actualmente como población indígena.
Sin embargo, históricamente la cuestión de la diversidad ha sido vista como un problema, lo que ha llevado a silenciar e invisibilizar una gran cantidad de culturas, sometidas a dinámicas de exterminio, homogeneización e integración. Ahora, la diversidad es planteada como un recurso pedagógico y metodológico para desarrollar competencias interculturales a partir de la heterogeneidad, abriendo la posibilidad de diálogo entre diferentes culturas. Un lugar privilegiado donde puede acontecer esta interculturalidad es la escuela, en donde el currículo se presenta como un elemento decisivo, pero este no está prescrito. La educación intercultural es algo por construir, que hace referencia a procesos, estrategias y acciones permanentes de relación en condiciones de respeto, legitimidad, simetría, igualdad y equidad. Implica no solo reconocer, tolerar o incorporar lo otro y a los otros, sino dejar de pensar desde las diferentes culturas y empezar a pensar con ellas. En este sentido, se apunta a la creación de una escuela en tensión, pero no de manera impositiva, sino creativa. ¿Cuántos tipos de escuela debe haber en una ciudad intercultural? ¿Cómo debe establecerse el currículo? ¿Qué desafíos se presentan para la interculturalidad en el contexto educativo y cómo hacerles frente? Bueno, pues estamos ya de regreso. Pues lo que plantea esta cápsula habla de una interculturalidad, de una pluralidad, ¿no? de identidades que estarían en juego, que tendríamos que tomar en cuenta a la hora de pensar en construir no una escuela, sino tal vez también una pluralidad de escuelas. Entonces, empezar por ahí, ¿cuántos tipos de escuelas tendría que haber en una ciudad intercultural? Como evidentemente tendríamos que estar pensando en el caso de Guadalajara o cualquier otra de las ciudades en México, ¿no? Sí, muy oportuna esta cápsula porque nos da un panorama, ¿no? Efectivamente, yo considero, como otras también colegas y hombres y mujeres investigadores, que estamos en esto, que debería de haber pluralidad, o sea, que no nada más una escuela o un par de escuelas centradas en una región indígena, ¿no? Sino que todo el currículo nacional tuviera transversalmente la interculturalidad planteada desde la educación obligatoria, para empezar, ¿no? La educación obligatoria. Entonces, no nada más sería un solo campo regional, circunscrito a la región wixárika, por ejemplo, otomí, no, sino que fuera a nivel nacional. Me parece, perdón, René, Aníbal y Víctor, que este enfoque, a ver qué dicen ustedes, a ver qué piensan, hace alusión también no solamente a incorporar, digamos, la diversidad, sino a cuestionar el modo en cómo estamos enseñando desde el punto de vista de los contenidos, desde el punto de vista de no imponer una noción entre comillas, término, occidentalizada de lo que consideramos como, que sería una buena educación. Sí, a mí me parece que estamos viviendo en una etapa de posmodernidad. Ese es un primer gran contexto educativo, en donde las sociedades, de ser monoepistémicas, es decir, con un solo discurso que atraviesa la escuela, se están transformando en escuelas multiculturales. Pues estamos viviendo una sociedad multicultural. Y en esa sociedad multicultural, pues convivimos distintos saberes. Ese es un poco el asunto. Es decir, la interculturalidad pasa por el diálogo de saberes. Y ese diálogo de saberes no son solo los hegemónicos occidentales, sino debe de haber cabida a otros saberes que han estado excluidos y marginados en el currículum, tanto escolar de primaria como en el currículum universitario. Pues está excluido ese diálogo de saberes. Y el currículum habrá que transformarlo, como ya lo he dicho, de currículum monoepistémico a un currículum multiepistémico e intercultural. Bien, pues comentarles que la Escuela Normal Experimental de Colotlán está en un contexto privilegiado en la zona norte del estado de Jalisco,
Y aquí han confluido pues estudiantes de diferentes partes del estado, regiones del estado, y muy en especial en los últimos años, jóvenes que pertenecen a el grupo étnico Wixárika, y ahí tenemos una muestra de cómo es necesario cambiar el currículum para superar esa posición occidental, puesto que en algún momento en este contexto hicimos un estudio para ver si convenía ofrecer la licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe, que es una oferta nacional de DGESPE, y en donde observamos que tiene una tendencia nacionalista. Pues vimos que no era muy viable hacerlo así. En cambio, Víctor me acompaña, él es estudiante del Instituto de Educación Primaria y está preparándose en una escuela regular, en una escuela normal regular, para más tarde regresar a su comunidad y él ser actor principal en esas escuelas interculturales bilingües. Entonces, esto nos trae retos interesantes, porque hablar desde la posición de los otros, que en este caso somos los mestizos, nos obliga a ese acercamiento hacia los pueblos originarios, la voz de los actores desde ellos. Entonces tenemos como un planteamiento muy importante, una necesidad urgente, darle voz a los actores. Y es por ello que me tomé la libertad de invitar a Víctor a que esté con nosotros. Él es originario de San Andrés Coamiata, hizo su educación básica en la comunidad de San Andrés y ahora está en la educación superior en la escuela normal. Pues Víctor, platícanos, compártanos tu experiencia para ti en esta cuestión, cómo vives y cómo practicar esta interculturalidad. Bueno, al incorporarme a ser estudiante de la escuela normal, pues lo primero sería, creo que la adaptación para pues vivir lejos de la familia, primeramente. Es un vivir lejos de familia, Víctor, que frecuentemente uno pasa por alto, pero habrá que tener en cuenta que familia, contexto inmediato, es una sola cosa. Entonces, extrañar familia es extrañarse a uno mismo, ¿no? Sí, Es la primera vez que Víctor participa en un programa como este y por ello está un poco nervioso. Una dificultad que él me venía comentando, que afronta con mucha frecuencia, es el hecho de que para ellos el español es su segunda lengua. Entonces, cuando salen de la comunidad, significa enfrentarse a una nueva realidad en donde tendrá que adaptarse a un contexto en el que se comunican con otra lengua. Y entonces él tiene que ordenar sus ideas, su pensamiento a esta nueva realidad. Por eso ahorita se queda un poquito con pausa tratando de encontrar las palabras en español que pudiera decir con mucha soltura en lengua materna. Y bueno, aquí aprovecho para comentarles, Víctor ha regresado a su comunidad a realizar prácticas profesionales y a mí me sorprende la facilidad con la que puede conducir el proceso educativo con los niños en lengua materna. Cuando lo hacen en contexto de mestizos, esto que ocurrió ahorita, pues también se manifiesta en aquel espacio. ¿Cómo hacerle para comunicarse con nosotros? Porque es su segunda lengua. Claro. Pues vamos a un corte y enseguida pues regresamos y vemos a ver si Víctor nos puede compartir esta experiencia. Quédense con nosotros, nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Me llamo José Antonio Méndez Sanz, soy profesor de filosofía en la Universidad de Oviedo y actualmente trabajo en el área de estética. La interculturalidad es muy difícil tanto por la parte del poder hegemónico como por la parte de los sometidos, por decirlo así. Por lo tanto, yo pienso que la escuela intercultural tiene que ser una escuela de ensayo, tiene que empezar ensayándose y no puede ser introducida repentinamente como una ganancia puramente teórica en los programas escolares y aplicarse sin más. Porque para mí la estructura fundamental de la escuela intercultural es que el currículo no está determinado
por la administración. Es decir, no es un currículo que viene de arriba, sino que es un currículo que se negocia por todos los agentes que están en esa escuela, y que además no solo se negocia el currículo, sino que se negocia la propia escuela como institución, la distribución de las aulas, la distribución de las horas lectivas, la distribución de las fiestas, etc. Y por lo tanto, para que empiece a haber una escuela intercultural, tiene que darse esta condición. Y tiene que darse, claro, la condición también de que se considere en pie de igualdad, y radicalmente en pie de igualdad, los sistemas simbólicos de todos los actores. Para mí el currículo intercultural es donde se juega la escuela intercultural y la sociedad intercultural, que de alguna manera es mayor que la sociedad actual, porque el problema de las sociedades actuales es que son sociedades homogéneas, están orientadas por principios unívocos, sean sagrados o sean laicos, pero son demasiado abarcadores. La escuela intercultural es un modelo que rompe no con los contenidos de la escuela, sino con la posición de la escuela como institución en toda su amplitud. El currículo tiene que ser negociado por las partes. Es una cuestión, como digo, fundamental. Por ejemplo, la cuestión antropológica. Nosotros admitimos un currículo antropológico basado en la idea de facultades, de acciones que nosotros hemos ido gestando a partir de nuestra historia como cultura, dentro de que somos también heterogéneos como cultura. Y hay currículos heterogéneos de concepciones del ser humano, por ejemplo, de muchos indígenas americanos, ¿no?, que tienen una estructura antropológica no totalmente diferente, pero sí parcialmente diferente. Entonces habría que negociar eso, porque de esas estructuras se derivan formas de comportamiento. Por ejemplo, los celtales son gente que se contiene, dicen esta la contención del indio, porque entienden que cada vez que se expresan manifiestan una de las partes de su alma, que es un alma animal, que les compone, y otros se la pueden robar. Entonces tienes un tipo distinto de interacción con los demás, no te muestras saltando, por ejemplo, y dando voces, por ejemplo. Entonces esto hay que negociarlo, decirlo así, hay que ponerlo, y son cuestiones que afectan desde la visión general de los grandes sistemas simbólicos hasta la gestualidad, la forma de tocarse, la forma de mirarse más pequeña, decirlo así. No se puede programar, esto son cosas que no se sabe, y sobre todo aquí lo importante es que en el fondo la sociedad mexicana en este caso se jugaría aquí su ser, su querer ser, su futuro, y se lo tendría que jugar de forma fuerte en el aspecto ritual y también en el aspecto económico, claro. Esta escuela es la que se está dando de forma mucho menos potente que la que se podría dar aquí, por ejemplo, en Canadá. El Canadá, que es un país compuesto en gran medida por minorías asiáticas, europeas, es un país que está negociando ya, por ejemplo, los calendarios. También esto está pasando en Europa, qué día se celebra qué, cuándo son qué cosas y quién tiene que estar en según qué cosas. Eso es fundamental. Nosotros estamos acostumbrados a calendarios homogéneos y nos parece evidente, pero hay gente que tiene otro tipo de calendarios y otro tipo de sentimientos respecto a nuestro calendario. Entonces negociar esto es negociar las bases espaciotemporales de la convivencia humana. Y esto es incipiente, o sea, porque tendría que haber un avance mayor, que sería la puesta en común de epistemes, no solo de rituales más o menos externos, que son importantes, sino de formas de ver las cosas, de formas de entender. O sea, hay que apoderarse de la escuela, pero no son cosas. Apoderarse de la escuela no es tomarla ahí con fusiles y tal, sino tomarla sencillamente. O sea, mostrar por la práctica que las formas de llevar a cabo los programas tuyas son más potentes que las de otros. Entonces, cuando tú muestras que eso es más potente, eso se extiende. Empezar a hacer cosas, ensayos pequeños, y ver si eso funciona, cómo irlo expandiendo. Y naturalmente luego habrá grandes políticas, ¿no? Pero la revolución, por decirlo así, no viene desde arriba, sino que viene más bien desde abajo. Tiene que haber un encuentro, naturalmente, pero la fuerza tiene que venir de abajo, cuando la gente tiene que confiar en sus propias fuerzas, y sobre todo tiene que valorar la posición que ocupa. Nosotros no podemos esperar a tener todas las condiciones para empezar. Nosotros vamos empezando, y a medida que vamos empezando vamos trayendo las condiciones y las vamos acumulando. O sea, hay que empezar de forma informal, hay que empezar empezando, porque si no, no empiezas nunca. Y nosotros, en nuestras tradiciones, que son tradiciones obedienciales, tú necesitas que tener el permiso, tener todas las instalaciones, tener tal, y no empiezas nunca, claro. Esa es una forma que tienen también las hegemonías de impedir que tú actúes, una forma de minoría de edad, porque tú te consideran no suficientemente capacitado para vivir tu vida. Y tú lo aceptas, claro.
Bueno, estamos de regreso. Les recordamos el tema de hoy, nuevas epistemes de aprendizaje, formación no occidentales y currícula escolar, con el doctor René Crocker, la doctora Gloria Briceño, doctor Aníbal Huizar, y también por acá el estudiante de la licenciatura en educación primaria, Víctor de la Cruz Robles, que pues nos va a contar su experiencia en esta, como planteaba esta cápsula, ¿no? Esta apropiación, yo creo que es lo que Víctor está haciendo, va a regresar a dar, quiere prepararse para regresar a su comunidad, a dar clases y apropiarse como de esta escuela, ¿no? Entonces, platícanos cómo ha sido tu experiencia de aprendizaje, nos lo dices en tu lengua materna y luego nos das un resumen, una breve explicación de lo que... Como te currata, también te quito va mete, te maya que cada te va paite, ta aquí, que tu te ca universidad estudio te lo va, te voy que te puya, te muya que cada te va paite, ne que colotlan paite ne muya para ti que te va me maya ni que a mí ya te apenas muya ya me que hay remian se co yu yamani como yo que puta meteo ni utumamu uva tame ta tengo yamate que puta ko te ni que ya me iba arte te co tiene te que ca en cierre para mutanio remiame tengo ayuda y te mai remiame que mutanio ni iba recayema arparite arrene aku te warika siere ya ne mater ne manta ya che ninka ya akrecia se llame te iba acá te maiten te wali va maten en cuanta era va que llame mater y ne se llame va como que Kawamate que pu peteore grave tengo llamate cat que ta iwama mutate rece que remamate pentuta ra iwa pero wa y ya me pu cuateane materia me manta ni sieme co yamani wakaba ne ya me que ne lleva que ateo paite y que ya me como ne tiene que ayudar pero arpuinta más si le timama te que na y utari que te mitanio ka en castellano me titelo que no esté igual que renpotanio entonces ne pues yo quiero hecho ne yu yamar mu wa matia te valer wa matana de kaite pero yo me como mater pues y te mai reametere tatu mini que se tente te muy tenkuyene que na me voy katsu tu mini hoy va para te ape mai yani kita mai kani 21 tuayani 24 kak ma kurpa mai kani ku ya po 21 tuayani ya me reali backup tu yin ai meli tai wa ma backup me kate yu kita recali prepa ma ya ku kate. ¿Nos puedes hacer un breve resumen quizá en español? Bueno, con lo que dije en mi lengua materna, fue que es difícil para nosotros que somos indígenas salir fuera de nuestras comunidades, porque implica pues más bien la adaptación al estar en un grupo donde hablen en castellano. Y entonces, bueno, para mí ha sido pues muy difícil que el poder hablarlo, porque también no, antes
Bueno, pues porque antes no había salido así fuera en los lugares, como por ejemplo aquí en Guadalajara, en Colotlán, no había salido. Desde toda la educación que cursé en la educación básica, siempre ha sido en mi comunidad, siempre he estado en mi comunidad, nunca había salido, y entonces, pues sí, implica mucho la adaptación. Y también, pues al salir implica pues mucho gasto para estar pagando la renta, estar pagando la escuela. Y entonces por eso que hay muchos alumnos que nada más salen en la prepa y ya no siguen estudiando por las situaciones económicas en que vivimos. Y pues nada más sería la adaptación más que nada para mí, desde ahí. Porque yo no creo que sería para otras personas, porque ya hay familias que salen fuera y que sus hijos ya están estudiando desde preescolar, primaria, secundaria. Y entonces pues ya no se les complica tanto como a mí. Pues. Sí, yo creo que Víctor está planteando la esencia de la educación intercultural del pueblo wixárika. Su servidor hizo un estudio del 2010 al 2014 para analizar la educación en Colotlán, en el Centro Universitario del Norte, y cuáles eran las necesidades y demandas que tenía el pueblo wixárika. Estuve en tu comunidad, ahí en San Andrés Cuamiata, en San Sebastián y allá en Santa Catarina, las 3 grandes comunidades del pueblo wixárika en el norte de Jalisco. Y la esencia del plan, la primera cosa es que algo que su servidor detectó es que los diseños curriculares en el Q Norte no son interculturales, son monoepistémicos, porque son los mismos programas de estudio que tienen todos los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, los que se llevan allá al Q Norte, y entonces son currículos monoepistémicos. Un estudiante de nutrición, por ejemplo, yo me dedico o de enfermería, no estudia los síndromes, ni los problemas, ni la cosmovisión de los maracames para observar la salud, la alimentación. Es decir, recibe información totalmente occidental. Entonces, ante esto, su servidor acudió con los ancianos en la sierra, y ellos planteaban, en primer lugar, que era necesario crear su propia universidad, su propio proyecto de universidad intercultural en la región wixárika, con 3 características esenciales. La primera es que fuera un currículum que ellos lo plantean, su servidor lo plantea teóricamente como currículum simétrico, producto de diálogo de saberes. Ellos no se niegan a aceptar los saberes occidentales, pero no desaparezcan, que no suponga desaparecer los propios. Que los impongan desde fuera, sino ellos reconstruirlos de acuerdo a sus necesidades allá. El segundo aspecto que ellos plantean es que los diseños curriculares y las carreras que se generen en su universidad deben de ser producto de sus necesidades de desarrollo regional. Y no deberían de ser universidades con el mismo modelo occidental, sino universidades abiertas, muy ligadas a las necesidades del desarrollo del pueblo wixárika. Y la tercera cosa que ellos plantean es que participen los ancianos, los sabios de ellos, como profesores también, no solo los técnicos o la gente externa que pueda estar. Entonces ese sería como un planteamiento, y que eso responde un poco a lo que está planteando Víctor. Pues vamos antes de retomar y seguir con esta discusión, con este diálogo tan interesante de conocer estos esfuerzos y de crear otro tipo de escuelas que además no hagan que tengan que salir, como es el caso de Víctor, fuera de su comunidad con todas las complicaciones que ello implica, ¿no? En lo individual. Enseguida, en nuestro siguiente corte, vamos a seguir ahondando sobre esto. Quédense con nosotros, tenemos que ir en este corte de estación. Les recordamos nuestros teléfonos y que además tenemos un paquete de libros sobre
sobre ciencias sociales para que llamen, se comuniquen, dejen sus preguntas, comentarios sobre el tema y aprovechen y apúntense por este paquete de libros 31, 34, 22, 22, extensiones de la 12801 a la 12803. También pueden contactarnos vía Facebook, búsquenos como Diálogos del Pensamiento o en Twitter @diálogosp. Regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Pues estamos de regreso y bueno, en el anterior corte escuchábamos esta cápsula del doctor José Antonio Méndez Sanz que ponía sobre la mesa unas cuestiones, ¿no?, que me gustaría retomar ahora. Hablaba de esta cuestión que el currículum tiene que ser una negociación, pero que además hay que apropiarse y no esperar que tengamos las condiciones para que esta educación intercultural sea una realidad, sino que hay que empezar empezando. Entonces, en este sentido, pues nos comentaban algunas experiencias y algunos intereses ya de estas comunidades indígenas de dejar de esperar que les hagan, ¿no?, una escuela, sino ellos mismos ya están proponiendo cuestiones. Platíquenos. Sí, en este sentido también yo quisiera agregar y complementar lo que dijo el doctor Crocker en cuanto a la formación docente, la importancia que tiene la formación docente intercultural. Por ejemplo, Víctor es una muestra justamente de esa formación intercultural, porque necesitamos ahí apuntalar más desde cómo se están formando los docentes, los futuros docentes que van a ir a las o que quieren regresar a las comunidades y que necesitan habilidades prácticamente bilingües, ¿no?, de la propia lengua materna y del castellano, como dice Víctor. ¿Por qué? Pues porque los futuros, los niños, ¿no?, los futuros alumnos que vayan a tener, van a necesitar estar entre el ir y venir de dos mundos, ¿no?, de contextos interculturales en donde están muy en contacto con la vida general, con Colotán, por ejemplo. En Colotlán hay en la universidad más de 200 alumnos de origen wixárika y en la experimental que tendrán como unos más de 30, ¿no? Me comentabas también, En este doctor. momento en la normal de Colotlán tenemos 20 jóvenes indígenas de diferentes localidades de toda la sierra, todos son wixárikas. Y pues retomando la idea que estaba expresando, doctora, hemos nosotros atendido a esta población efectivamente con el mismo programa occidental, y a la conclusión a la que hemos llegado es que es urgente darles la oportunidad de que ellos planteen desde su voz qué es lo que necesitan para sus comunidades. En una investigación en la que colabora también la doctora Marta Vergara, hicimos un seminario en Guatemala y estábamos discutiendo sobre los dispositivos de formación para la educación intercultural bilingüe. Se nos ocurrían muchas cosas como un diplomado, un taller, etcétera. Pero me pareció muy oportuna la participación de colegas guatemaltecos que nos dicen: eso es lo que tú opinas, eso es lo que tú piensas, pero no me has preguntado qué es lo que yo necesito. Entonces, creo que es muy oportuno esta voz, este llamado a que existan algunas mediaciones en el sistema de educación pública para atender estas demandas. Desgraciadamente en la actualidad son programas nacionales y entonces, les decía, en el caso de la normal de Colotlán, que tenemos estos 20 wixárikas, estaremos pensando en plantear de momento un trayecto formativo para que los prepare para la educación intercultural bilingüe. Y hago énfasis en la parte bilingüe, porque aquí estaremos hablando de los jóvenes que van a regresar a la comunidad a atender a los niños en lengua materna y que les van a ayudar a hacer esa transición hacia el español. Retomando el asunto de la educación intercultural en otros contextos, o sea, es que la educación intercultural no es para los indígenas. Claro. En todos los contextos deberemos estar planteando la posibilidad de estar interactuando con sujetos de otras culturas, claro, y no desde esta posición muy americana de decir estamos coexistiendo en un territorio, sino que se permitan esos intercambios en las diferentes culturas y que se permitan vivir la tradición. Un poquito de las actividades que hacemos en la escuela normal es acercar a los mestizos al contexto indígena, y para ello
bueno, a lo mejor esto sí está un poquito muy occidental, pero necesitamos también de agradecer que nos permitan entrar a estos espacios. Lo hacemos en diciembre, lo hacemos en abril y les llevamos cobijas o les llevamos juguetes para retirarnos de nuestra visita. Y bueno, cuando los jóvenes mestizos de alguna manera están pensando en la educación intercultural, se imaginan muchas cosas que está fuera de contexto. Cuando ven la realidad de los niños que tienen que dejar sus casas para irse al albergue y estar durante una semana en el albergue para recibir la educación básica, pues se dan cuenta de un México distinto, ¿sí? Y entonces, ¿cuántos Méxicos tenemos en esta diversidad? ¿Y de qué manera el sistema de educación pública está respondiendo a esa diversidad? Sí, si me permiten nada más agregar rápidamente, nosotros desde Secretaría de Educación Pública recibimos la comisión, la petición de desarrollar un diplomado en educación intercultural para la población del norte de Jalisco, en donde inclusive participó también el doctor Aníbal y el doctor René, con algunos módulos. Este es un diplomado tratando de corresponder a alguna de las necesidades, responder a algunas de estas necesidades que plantea los docentes que están desempeñando su trabajo en estas zonas. Entonces, es un diplomado nada más, no es una formación de más largo alcance como maestría, porque las condiciones, al hacer el estudio de caso, al hacer nosotros la indagatoria de antecedentes, nos dimos cuenta de que aún los maestros que están ahí, como lo decía también el doctor René, no tienen las habilidades de lectoescritura en español y por lo tanto están atrasados en su titulación. Entonces ahorita lo más urgente es apoyarlos con un diplomado donde ellos puedan adquirir esas competencias lingüísticas que les permitan primeramente redactar su trabajo final, su tesis y conseguir ya la base. Me parece, Gloria, René, Aníbal, Víctor, que cuando estamos pensando en educación intercultural, tenemos que cuestionarnos también nociones tales como titulación. Por ejemplo, es decir, acá tenemos que pasar por un ritual en donde redactamos 60, 80, 120 páginas y luego se nos consagra como maestros, etcétera. Eso es una visión muy nuestra. Sí. Y en todo caso, cuando hablamos de un retraso en titulación o de una ineficiencia, estamos hablando en términos de nosotros. Pero tal y como lo señalas, Aníbal, bueno, pregúntenos a nosotros de qué modo querríamos considerarnos a nosotros mismos maestros. ¿De qué modo querríamos considerarnos egresados de lo que ustedes llaman universidad, incorporando tanto nuestros saberes como saberes pues del mundo, entre comillas, fuera, ¿no? Sí. No deja de ser la educación intercultural hegemónica actual un proceso de neocolonización cultural. Y en eso creo yo que tienes toda la razón. Es decir, el planteamiento, la primera cosa que hay que pensar es que la educación intercultural, en este caso para pueblos originarios, porque no es solo para pueblos originarios, hay que construirla con ellos y desde ellos. Y probablemente el modelo de universidad occidental probablemente es diferente de nosotros en relación a ellos. Esa es una primera gran cuestión. La otra cosa es que las carreras que nosotros podemos construir en sus propios espacios o las mismas licenciaturas que se necesitan probablemente no son con los nombres que nosotros las mencionamos. ¿Sí? Esta es una cuestión, creo yo, central en la construcción de nuevas propuestas. Y yo no sé si el término intercultural es el más apropiado. Es decir, porque al final de cuentas, para hacer un verdadero diálogo de saberes, lo primero que tendremos que hacer nosotros es reconstruirnos nosotros como etnia. Porque entonces el asunto sería hablar de modelos interétnico-culturales, que eso es un estadio superior a la educación intercultural, porque las relaciones interétnico-culturales significa que nosotros también estamos constituidos como etnia. No solo los pueblos originarios, sino también nosotros somos una etnia mal
mal construida, porque ellos están mejor construidos que nosotros. Los procesos de conquista y de resistencia los hizo construirse mucho mejores que nosotros. Pero nosotros somos, definitivamente, somos una etnia, que tenemos cosmovisiones, lenguas, relaciones políticas que vamos a compartir con otra etnia o con otras etnias. Y eso creo yo que cambia las relaciones. Ya no es una relación cultural, sino es una relación interétnica. Un proceso de reconstitución de nosotros mismos a partir de otros, sí. A partir de asumir de manera humilde que estamos dispuestos a aprender. Estamos llegando al final del penúltimo bloque, al menos el tiempo se nos escurre como polvo. Vamos a hacer una última pausa, regresamos y continuamos con el cierre de esta emisión. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Pues estamos ya aquí para las conclusiones, como bien señalaba Ramón, antes de irnos a este último corte, pues darles el micrófono aquí a nuestros invitados, René, Gloria, Aníbal, Víctor, pues una reflexión final que apunte hacia estos retos o hacia el reconocimiento de algún trabajo que ya esté ayudándonos a caminar, a dirigirnos hacia esta interculturalidad. Bueno, yo quisiera nada más decir que sí hay mucho, como ya lo hemos estado ahorita comentando, mucho por recorrer en cuestión, por ejemplo, de la educación, de la formación misma docente, ¿no? Con el enfoque intercultural y bilingüe, ¿no? Que es ya de por sí un gran reto. Otro punto dentro de esto sería crear un sistema de evaluación con enfoque intercultural para lo que decía René, justamente que no haya una discriminación desde los instrumentos actuales que se aplican de evaluación y de lo que les estamos pidiendo también para la titulación de sus trabajos, que justamente por eso no alcanzan ellos a titularse, no llegan a ese objetivo todavía y por consiguiente no tienen plazas fijas, ¿no? Ya de base. Esa es una gran discriminación. Otro asunto pendiente que yo con lo que me quedo es que falta aún todavía proponer y desarrollar una pedagogía con enfoque intercultural, porque lo que tenemos desde la Dirección General de Educación Intercultural y Bilingüe y todas las políticas culturales al respecto y cómo se han operado, falta especificar más o falta desarrollarlas, justamente cómo hacer, con qué metodología hacer ese traspaso, ¿no? O sea, esa transición entre las dos lenguas. Y, por último, en que esta educación intercultural o heterogénea debería de venir como desde currículums inclusivos a toda la escuela obligatoria, a todo el nivel obligatorio y de ahí a las universidades. Y que quizá ellos no serían los únicos que tendrían que recorrer este camino para encontrarnos en el medio, ¿no? Nosotros también acercarnos a sus conocimientos. Bueno, en ese sentido, yo les quiero platicar de una experiencia de los últimos 6 años. Nosotros con la comunidad de Santa Catarina, a partir de la propuesta de Universidad Intercultural, dijimos, bueno, vamos haciendo un poco lo que estaba diciendo el colega de Oviedo, vamos haciendo un diseño curricular para resolver el principal problema del pueblo wixárika, que son los problemas de malnutrición y ahora de crónico-degenerativas. E hicimos una propuesta de currículum para formar licenciados en salud y alimentación intercultural en la comunidad de Santa Catarina. Esto lo publicamos en el 2017 como artículo científico en la revista latinoamericana de educación inclusiva. Pero algo de todo eso es que nosotros ya empezamos a construir un proyecto de granjas agroecológicas interculturales con los campesinos de Santa Catarina. Y quizás el mayor aporte de esta experiencia es que el pueblo wixárika está contribuyendo con los campesinos occidentales aquí, trayendo su cosmovisión y su modelo de producción de alimentos, que es mucho más desarrollado que el que tenemos en el campo, el sistema de producción de Coamil. Y tenemos nosotros aquí una granja agroecológica intercultural aquí en la región Valles, ahí pegado a Tala, donde
es una granja cogestiva con compañeros Wixárika. Es decir, hay que pensar el mundo, ya no que nosotros vamos a ir allá nada más. ¿Qué puede el pueblo Wixárika traerle al mundo occidental y a los campesinos sobre todo, que han perdido buena parte de sus culturas productivas? Bien, pues yo insisto en el tema educativo porque es nuestro campo. Ahí comentamos hace rato que primero el acceso a las instituciones de formación docente era muy restringido. Los maestros que están ahorita en servicio, en educación básica, están ahí con un curso de inducción a la docencia que prácticamente duró unos cuantos meses. Son 256 docentes que trabajan en educación preescolar y primaria y que ahora pues están sujetos a una nueva política educativa que les lleva a las evaluaciones externas y que pues no están recibiendo el acompañamiento que requieren para salir con los perfiles idóneos, que son los términos que maneja el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces están viendo en la escuela normal como una posibilidad de sí lograr esa idoneidad, porque los egresados que hemos tenido en los años recientes de la etnia han hecho el experimento de presentar el examen en mestizos y para zona indígena. Un caso reciente, una joven sacó el orden de prelación muy alto, 1000, pero idónea, y entonces no le contrataron porque estaba muy lejos de los primeros grupos, el grupo A, pues que son los mejores resultados. Al siguiente año presenta para el contexto indígena y pues el primer lugar, y entonces eso le permite la contratación definitiva para vivir el proceso de inmersión de los 2 siguientes años, ¿no? Entonces, si bien es cierto, o sea, no estamos en la normal preparados con especialistas para atender todas estas necesidades, al menos hemos encontrado algunas voluntades ya para abrir las puertas. Uno de los limitantes era el examen de selección Exani 2 de Ceneval, que planteaba 1000 puntos, se hace el ajuste de acuerdo a cómo está la norma nacional, y entonces se ponen 950 puntos, y eso hace que en este ciclo escolar sean 8 jóvenes indígenas de nuevo ingreso. Entonces, ahora nuestro reto es cómo les brindamos el acompañamiento para que no sean parte de estadística de la deserción escolar, porque son muy vulnerables. Ya estuvimos escuchando las dificultades de comunicación y demás. Y lo otro que me parece sumamente importante, o sea, son las personas que van a regresar a atender a los niños, y es donde estaríamos buscando pues esa permanencia de la cultura, ¿sí? Y entonces ¿qué más tendría que tener este docente en ese perfil para asegurar que haya continuidad en la cultura y entonces no se dé ese aculturamiento que ocurre en otros contextos, en otras profesiones donde ya no regresan a la comunidad a ejercer, a compartir esos saberes que obtuvieron la cultura occidental? Entonces, yo creo que me quedaría con esa idea de que en la escuela normal estamos buscando voluntades en actores políticos, de las nuevas administraciones, ahora que vienen los cambios, para que estas necesidades, estas deudas históricas con los pueblos originarios puedan ser atendidas. Bien, pues Víctor, no sé si quieras así rápidamente comentarnos algo de los retos que te esperan a ti al volver a tu comunidad. ¿Cuál es el Durango, Bueno, pues el reto que me planteó en este ciclo pues sería titularme, para así poder agarrar el trabajo ya. Y pues nada más invitarle a los demás compañeros de la zona indígena, porque seremos los futuros docentes que vamos a formar a la generación de nuestras comunidades, y a pesar pues de las necesidades y carencia que hemos tenido. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este sábado, René, Gloria, Aníbal, Víctor. Un placer compartir esta mesa de diálogo con ustedes. Ya para despedirnos y ceder el espacio al siguiente programa aquí en Radio DG, un número, Víctor, del 1 al 17, a ver quién se lleva nuestro paquete de libros. Elige 15. Va, Gerardo García, felicidades, eres ganador de este libro. Por favor, pasa a recogerlo, a seleccionar los títulos que te interesan a nuestra oficina. Esto es en el CUCH de la Normal. Si vas por Avenida de los Maestros, entras por la puerta 1. El edificio que te queda enfrente es el edificio G. Por ahí subes hasta el último piso, adentro del Desmos. De todos modos, te dejamos la información completa de cómo encontrarnos en nuestras redes. Busca en Facebook para que sepas cómo encontrarnos. Lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde, 4 o 5
5 a veces, por allá te esperamos. Comunícate para ponernos de acuerdo si necesitas. Hasta la próxima. Sábado continuamos con este diálogo acerca de la interculturalidad, pensado ya en el espacio de las ciudades para la ciudadanía. Entonces no se lo pierdan, quédense con nosotros. Regresamos. Sí, gracias. Gracias. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.